sobre la mente, del campo de batalla que se plantea en ella y de las cosas que podemos hacer para superar esta dificultad. Así es, y bueno, para mí es mucha alegría cuando tenemos estos temas, porque el Señor nos ha dado una profesión, en este caso a nosotros, la psicología, y podemos ver cómo esto se convierte también en una herramienta que Él nos ha dado para orientar de una mejor manera y también hacer ver a las demás personas la palabra de Dios por medio también de esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta no es una batalla solamente para nosotros los cristianos, sino actualmente es una batalla para todas las personas. Actualmente todas las personas, independientemente la edad, independientemente el lugar en donde están teniendo problemas fuertes y una batalla muy grande en sus mentes, en sus cabezas. Entonces, si usted, oyente, de pronto no ha tenido la oportunidad o no se ha acercado a Cristo, que esto también sea una oportunidad para que usted lo pueda hacer. Todas las personas estamos lidiando con esto, no nos excluye tampoco a nosotros los cristianos, que por ser cristianos ya vencimos esta parte, estamos todo el tiempo en esa constante batalla también. Entonces es algo que quiero que tengamos en cuenta, que todos estamos expuestos a esta batalla, que no es algo que solamente es para los cristianos o que solamente es para las personas que están allí afuera con problemas, sino que nos concierne a todos. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Esa es esa palabra de aliento que nos da el Señor en medio de todas esas dificultades que el mundo nos plantea, que los pensamientos nos generan. ¿Y por qué es importante la mente, mis amados hermanos? Porque si se dan cuenta, todas nuestras acciones son anticipadas desde el pensamiento. Nosotros actuamos a partir de un pensamiento. Un pensamiento nos puede decir cuál es el derrotero que vamos a seguir en el día, cuáles son los planes que vamos a tener para el futuro, y nos puede sumir, si no la manejamos de una forma adecuada, como nos sugiere la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos dice no estemos mirando cosas del pasado, ¿no? Y a veces nos podemos sumir en pensamientos del pasado, tristes, rememoramos constantemente, y eso nos puede alejar mucho de esa verdad de la palabra. Es la mente el lugar donde nosotros podemos entrar en duda constante, pensar si estamos haciendo bien o mal las cosas. Es el lugar donde nosotros nos podemos confundir si hay muchos conceptos que están rondando nuestra cabeza. Y aquí la importancia de la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Jesucristo es la verdad y el camino. Es la vida, es el lugar donde vamos a encontrar todo lo que nos va a llevar a un lugar en victoria. Pero hay que escuchar y ser conscientes que la palabra va a ser guía en medio de las dificultades. La mente es un campo de batalla, hermana, porque ahí están pasando muchas cosas constantemente. Y a ver, tengamos en cuenta y tengamos claro de que la mente, más que ser un lugar físico, porque muchas de las personas, dicen la mente, el cerebro, inmediatamente. Pero realmente la mente es un conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten tener una percepción de pensamientos, de conciencia, de memoria, imaginación, muchas habilidades juntas que están allí en ese lugar y que se conectan con otras cosas como los sentimientos, las emociones. Entonces va ligado, no podemos darle como un lugar específico, sino que es una conexión de muchas cosas que están pasando en nuestra vida. Entonces partimos de algo importantísimo que tiene que ver con la mente, son los pensamientos. Entonces desde allí hablamos de cómo se empieza o cómo se declara esa guerra en nuestra mente, y es a partir de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos pueden ayudar como nos pueden destruir, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y aunque muchas veces se pueden presentar de forma automática, que ahora vamos a hablar de eso, de los pensamientos automáticos, estos pensamientos pueden llegar a formarse
también con el tiempo, con las experiencias, con las vivencias, pero también pueden ser dardos del enemigo, que también vamos a hablar acerca de esto y cómo el enemigo aprovecha esta herramienta para también llegar a nuestras vidas. Yo escuchaba precisamente una prédica que dice que si hay alguien interesado en nuestra mente, es el enemigo, porque sabe que es la forma o es una debilidad en la cual puede atacarnos más fácil. Pero también si hay alguien más interesado totalmente en nuestra mente, es Dios, en cuidar nuestra mente, en resguardar nuestra mente. Entonces ahí es cuando nosotros debemos decidir a qué le vamos a dar lugar, si a las obras del enemigo mediante nuestra mente, o también confrontarlas con los pensamientos de Dios para nosotros. Y es que la Biblia nos es muy clara en qué tipo de pensamientos tiene Dios para nosotros, y es pensamientos de bienestar, de bien, es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, partiendo de allí, debemos saber decidir frente a lo que vamos a dejar entrar en nuestras vidas. A ver, y hay veces pueden entrar por diferentes circunstancias, pero somos nosotros el que le damos el proceso a esos pensamientos. Entonces, el ser consciente de nuestros pensamientos, saber cuáles son los pensamientos que nos limitan, los pensamientos que son negativos, como también los pensamientos que nos potencian, que nos traen algo positivo, es reconocerlos, identificarlos y reconocerlos, y también relacionarlos de cómo nos sentimos. Un pensamiento nos puede hacer sentir emocionalmente bien, como nos puede hacer sentir emocionalmente mal, y llevarnos a tomar ciertas decisiones. Mira, hermana, que ahí hay un versículo bíblico que debemos tener en cuenta, y es Proverbios 23:7, que dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. Si nosotros pensamos que podemos, más aún si somos vencedores en Cristo Jesús. Pero si el pensamiento es de no puedo, no soy capaz, ya estás colocando una orden en ese aparato que Dios ha dispensado para ti, a través del cual tú procesas información y enfrentas los retos de la vida. Por eso, como lo decía la hermana, la mente o juega a nuestro favor o juega en nuestra contra. Y aquí viene una reflexión también muy importante. ¿Con qué estás alimentando tu mente? ¿De qué la estás llenando? Le estás llenando de noticias tristes, de todas las cosas malas que suceden en el mundo, que lo que hacen es mermar esa fe y esa esperanza en las promesas de Dios. O te estás llenando con la palabra de Dios, con esas promesas maravillosas, con ese amor que Dios nos ha dispensado. Solamente piensen en eso. ¿Cómo actúo yo si frente a la vida enfrento la vida con un pensamiento negativo, o lo enfrento con un pensamiento lleno de la presencia de Dios? Hay una diferencia muy grande. Así es, y ahora que usted lo dice, mi hermano Ricardo, algo que también debemos tener en cuenta, como de abrir los ojos frente a la realidad que está alrededor de nosotros, y es que ya es súper sabido que el tema mental es algo que nos está afectando totalmente a todos. La salud mental, nuestros pensamientos, cómo afrontamos a través de nuestros pensamientos la realidad. Y mire que me causaba mucha curiosidad que hoy en día, cuando se declaran guerras en el mundo, cuando se enfrentan pueblos contra otros, se está utilizando y se está jugando mucho con la mente de las personas. ¿Para qué? Para infundir miedo, para crear pensamientos. Ahora que usted lo decía, ¿con qué nos estamos alimentando? Si nos damos cuenta de la realidad de hoy en día, cuando un país se va a enfrentar con otro, se crean muchas noticias falsas, se abruma a las personas con la información. ¿Para qué? Para atacar la mente de las personas, del pueblo que se quiera debilitar, por decirlo así. Y es porque van a ese tipo de pensamientos de miedo, pensamientos de catástrofes, pensamientos para que se haga un pueblo débil y poder derrotarlo mucho más fácil. Y yo creo que esa misma alegoría, por decirlo así, de lo que vivimos hoy en día, las guerras que se enfrentan,
hoy en día también es lo que hace el enemigo con nosotros. Infundir miedo, infundir dudas, hacernos creer cosas que no son reales y que lo que van a hacer es hacernos más débil para que él pueda aprovechar para atacarnos y poder destruirnos. Entonces es ahí cuando nosotros debemos fortalecer y trabajar en nuestra mente también. Vamos a hablar también de los pensamientos automáticos que yo les decía anteriormente. Por lo general son pensamientos que llegan repetitivamente a nuestra cabeza y son de esos pensamientos que digamos que llegan así de repente, inesperadamente, pero siempre frente a una situación o alguna vivencia. Cual sea la situación que estemos viviendo, bueno, un ejemplo de cuando pueden llegar estos tipos de pensamientos, yo lo he vivido y sé que muchas de las personas que están en este momento lo pudieron haber vivido, y es frente, por ejemplo, a la salud. Las preocupaciones. Sí, cuando tenemos un problema de salud, usted fue al médico, le leyeron un examen, de pronto el examen no salió de la mejor manera, automáticamente llegan pensamientos en nuestra mente de derrota, de enfermedad, de destrucción. Y esos son los pensamientos automáticos. Primero, eso es un aprendizaje social. A nosotros esta cultura nos enseñó a pensar como en las cosas negativas en vez de las positivas, digámoslo así. De hecho, pues perdón por la alusión, esta es una cultura que estuvo inmersa en el aprendizaje de la Iglesia Católica, y si ustedes ven, hay una tendencia a exaltar el dolor, el sufrimiento. Usted ve las imágenes y las imágenes muestran eso precisamente, y eso ha quedado de una u otra forma en el inconsciente de las personas, y consideran que lo primero que hay que pensar frente a las circunstancias de la vida es como en lo malo, en lo peligroso, en las enfermedades. A mí me da mucho gusto escuchar a las personas mayores que hablan. Cuando uno les escucha la conversación, hablan de enfermedades, de cómo se murió el vecino, del accidente que le pasó a tal persona, y no están hablando de metas, sueños, perspectivas positivas. Y entonces es aquí donde el enemigo se aprovecha de este tipo de pensamiento. Y hay un versículo bíblico que les quiero compartir y que es eje de todo eso que estamos hablando, y es Efesios 6:16, que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo está detrás de toda esa cantidad de pensamientos desbordados que nos llevan a pensar de una forma triste, de una forma llena de ansiedad, donde nos preocupamos. Él está obrando para cumplir con su objetivo: matar, hurtar y destruir. Y obviamente, como no nos puede tocar porque somos hijos de Dios, porque somos territorio santo, en nosotros está la presencia del Espíritu Santo, pues precisamente lo que puede hacer es lanzar dardos, lanzar ideas a nuestro pensamiento, decir ese tipo de cosas que nos desestabilizan si no estamos bien paradas en las Escrituras. Así es, o sea, esos dardos que llamamos del enemigo son ese tipo de pensamientos que llegan inesperadamente, que llegan a afectarnos. Ese tipo de pensamientos automáticos van a trabajar sobre nuestras emociones. Entonces, si estamos pasando por una situación difícil o una situación, a veces ni siquiera es una situación difícil, a veces son situaciones cotidianas de nuestra vida, pero ¿qué pasa? Que los pensamientos automáticos se encargan de hacerla difícil, de cargarla de emociones, de cargarla de ansiedad, de tristeza, de preocupación. Y es allí cuando hacemos este tipo de pensamientos que se caracterizan por ser irracionales, por ser catastróficos, por ser negativos, los hacemos parte de nuestra vida y empezamos a crear nuestra realidad a partir de ese tipo de pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hablábamos en el aspecto de la salud, entonces yo ya me creo enfermo. ¿Por qué? Porque es que lo estoy declarando por medio de mis pensamientos, y al creerme enfermo entonces voy a llenarme de tristeza, de angustia, y empiezo a crear una realidad diferente a la que probablemente puedo vivir, y más en Dios. Sabemos que Dios nos ha hecho libres, nos ha sanado. Y hay algo que a mí me acuerdo mucho que un hermano de acá de la iglesia me dijo una vez,
respecto a una situación de salud difícil que yo estaba pasando. Y me dijo, tienes que empezar a verte como Dios te ve. ¿Y cómo te ve Dios? Entonces Dios nos ve sanos, libres. Y eso me abrió mucho los ojos porque nosotros nos sumergimos en este tipo de pensamientos. Ay, es que me dieron un diagnóstico. Ay, es que estos exámenes salieron así. Ay, entonces seguramente estoy enfermo de tal. Es más, ya nuestro peor enemigo, por cierto, es Google en ese aspecto. Y es que ya googleamos de tengo tal síntoma, o ya nos creemos médicos y leemos nuestros propios exámenes y bueno, y todo el cuento, y siempre vamos a ver esto, que son herramientas, pero que a veces no nos ayudan, y es el tema de, si vamos a Google nos va a decir una cantidad de cosas, y entonces empezamos a crear un círculo vicioso de pensamientos catastróficos, negativos, y empezamos a creer eso en nuestras vidas. Sí. Entonces, lo que hablábamos ahorita con el hermano Ricardo, creamos nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos. Sí, a partir de estos pensamientos negativos podemos dar parte de nuestra vida. Sí, pero somos nosotros los que decidimos qué vamos a hacer frente a esto, si vamos a dejarnos ganar esta batalla, porque nuestra mente no puede dominar nuestra vida en todos los aspectos, espiritual, familiar, sino que debemos ganar esta batalla y siempre estar allí dispuestos a pelear esta batalla. Amén. Eso que dijiste fue muy importante, hermana, porque muchísimas personas en su mente empiezan a considerar lo que va a pasar con su vida. Y viene a mi mente una historia bíblica, y es la mujer que pensó que si tocara al menos el borde de la manta de mi Señor Jesucristo iba a ser sana. Así es. Y el Señor le dijo, tu fe te ha sanado. Y miren, ahí lo que está mostrándose es cómo nuestra mente, si la manejamos y la direccionamos de una forma adecuada y con ese respaldo de nuestro Señor Jesucristo allí, va a hacer maravillas en nuestra vida. Si nosotros estamos pensando que frente a un diagnóstico, frente a esa palabra médica, que de pronto lo que va a suceder es algo malo, el pensar en esa situación hace que más pensamientos como que aumenten la idea. Y miren que hay otro versículo bíblico que nos dice algo, y es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Corto allí. Lo que yo escucho me va a fortalecer la fe. Lastimosamente muchas veces nos la fortalece de forma negativa y nos lleva a pensar cosas que no deberían ser. El versículo completo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es llenarnos de la palabra de Dios lo que va a permitir que nosotros nos llenemos de fe, obviamente, de esperanza, de paz, de tranquilidad, que veamos todo problema pequeño, porque Dios es el poderoso gigante que nos ayuda a enfrentarlos. Pero miren cómo la mente y el pensamiento juega a partir del alimento, de lo que le demos. Si lo llenamos de noticias, vamos a pensar en desgracias. Si lo llenamos de la palabra de Dios, vamos a llenarnos de la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas, y por ende de la seguridad y la confianza de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es. Entonces, la invitación también que nosotros queremos hacer en esta hora es, muchas veces dejamos este tema en nuestras vidas al azar. Es decir, no prestamos atención, sino que estamos viviendo como en automático y no estamos prestando atención a toda esa batalla que se está ejerciendo en la mente. Y si usted no le presta atención, esa batalla está siendo dominada, le están ganando sus pensamientos, le están ganando su mente, y eso va a dirigir completamente su vida. Entonces, importante, prestemos atención, qué estamos consumiendo, qué estamos viendo, hay ejercicios muy importantes, y también esto se habla de introspecciones, cuando nosotros empezamos a analizar nuestra vida, lo que pensamos, cómo lo estamos procesando en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Entonces debemos identificar y gestionar nuestros pensamientos. Mire que aquí tenemos dos conceptos. Uno, identificar. Saber cuáles son, saber en qué estoy pensando, saber mi mente
qué está pensando la gran mayoría del tiempo. Nosotros por lo general eso de que ponga la mente en blanco, no, nosotros los seres humanos siempre estamos en constante movimiento en nuestra mente. Entonces primero identificar cómo nos está haciendo sentir esos pensamientos. Qué bueno y qué positivo y qué negativo nos están trayendo a nuestra vida estos pensamientos, y gestionarlos de una manera adecuada. ¿Cómo los gestionamos? Sabiendo si es algo que debemos rechazar totalmente o es algo que debemos alimentar por medio de la palabra, por medio de nuestros hábitos, por medio de otras cosas para que nos permitan crecer. En psicología se habla mucho acerca de un ejercicio, una herramienta que es registrar nuestros pensamientos. Y esto también nosotros lo podemos hacer, es muy fácil, lo podemos hacer en nuestras casas, en un tiempo que tengamos, sobre todo en situaciones o circunstancias que nos están abrumando mucho. Si usted tiene un cuaderno, un lápiz, un lapicero, escribir esos pensamientos que vienen a su cabeza. De pronto una guía para poderlo hacer es primero escribir la situación, una situación, bueno, hablábamos de lo de la salud, hoy tuve unos exámenes médicos, esa es la situación. ¿Cuál fue el pensamiento? No, los exámenes salieron mal, por ende estoy enfermo, tengo tal enfermedad, ese es el pensamiento. Y confrontarlos con la realidad. Muchas veces yo, incluso antes de que comenzáramos el programa, hablábamos con el hermano Ricardo de cómo los pensamientos a veces se hacen tan gigantes y tan dramáticos en nuestra cabeza, pero a la hora de aterrizarlos realmente vemos que no es lo que nosotros teníamos en mente, y que incluso pueden tener solución de una manera mucho más fácil y sencilla a lo que uno cree en su cabeza que es. Entonces, identificarlos y gestionarlos. Si usted puede hacer este registro, es importante que lo haga. Le puede ayudar a ver que ese tipo de pensamiento está ocasionando estragos en su vida, y también que no es de pronto de la magnitud que usted cree en su cabeza. Y para esto también tomemos en cuenta lo que dice la palabra en 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire que aquí nos está hablando de una gestión de pensamientos. La Biblia nos está hablando de cómo gestionar estos pensamientos. Entonces dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que va en contra de la palabra del Señor, todo lo que va en contra de lo que Dios quiere para mi vida, del bienestar que quiere para mi vida, yo lo que hago es derribarlo, sacarlo aparte y sacarlo de mi vida. Y dice: y llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es ahí cuando hacemos la selección, cuando yo escojo cada uno de esos pensamientos y los reviso. Bueno, esto qué beneficioso tiene para mi vida y esto qué negativo tiene para mi vida. Es cuando yo hago la selección de llevarlo cautivo y allí ponerlo ante la obediencia de Cristo. Es decir, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Estoy obedeciendo a Dios por medio de este pensamiento, de esta acción, o simplemente está trayendo algo negativo o maldición para mi vida? Entonces ahí es donde como cristianos también gestionamos este tipo de pensamientos. Mire que por eso es que yo hablaba al principio de que son herramientas que Dios nos da, pero ya Dios las puso ante nosotros primero, solo que muchas veces no sabemos. Vea la herramienta. Ajá. Ahí está. Ya el Señor en su palabra nos lo ha dicho todo. Incluso cuando yo estaba estudiando psicología, muchas de las cosas que la ciencia sale a decir y que la ciencia tiene sus propias teorías y sus propios argumentos, yo decía, no, pero es que esto ya estaba escrito, esto ya el Señor nos lo había dado para nosotros afrontarlo. Entonces es la manera de como nosotros también debemos saber que tenemos ese apoyo y que tenemos ese respaldo en Cristo. Él nos ha dado todas las herramientas para combatir esta batalla. Hay una palabra clave en ese versículo bíblico que compartió la hermana de 2 Corintios 10:5, y es obediencia a la palabra. Nuestro Señor nos dejó un manual de vida
y nosotros finalmente tomamos la decisión de mirar el manual o no. En el manual de vida nos está dando unas normas, unas reglas, no por querer molestar, es porque su amor es tan grande e infinito que lo que quiere es que no vamos a tener problemáticas. Nos guía en el camino, Él nos muestra cuál es la senda del justo, pero nosotros finalmente cuando nos distraemos con las influencias del mundo, las mentiras del enemigo, empezamos a escuchar cosas que no vienen al caso. Nosotros tenemos la verdad escrita acá. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró el camino y de nosotros depende, siendo obedientes, precisamente que ese pensamiento que por momentos tiende a elevarse, a volarse, a dispararse, sea cautivo en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Es cumpliendo con su palabra, es creyendo en que Él hace cosas maravillosas en nuestras vidas, que efectivamente permitimos que esas cosas maravillosas sucedan. Si yo no las creo, no van a pasar. Y aquí es donde se cuestiona la fe, y aquí es donde muchas personas pueden, con todo respeto, ser muy de la iglesia, leer mucho la Biblia, pero si no hay fe, pues no va a pasar absolutamente nada, mis amados hermanos. Si ustedes lo ven, todos los que hemos pasado por el proceso transformacional, hay dos niveles de fundamentos de la fe. La fe es supremamente importante, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí radica la fe del cristiano. En este lugar es donde vamos a encontrar todo lo que nos va a ayudar a enfrentar la vida de una mejor forma. Y mira, hermana, ahora hablabas de algo muy importante, ¿no? Y es que nosotros, como profesionales de la salud mental, nos damos cuenta que efectivamente el ser humano desarrolla muchas estrategias, técnicas, teorías que ayudan efectivamente, son muy buenas para las personas, pero donde está lo máximo en sabiduría está aquí escrito y está a la mano de todos nosotros. Y aquí es donde también tenemos que valorar este cuerpo de Cristo, nuestra iglesia, es el lugar donde el Señor ha destinado un grupo de guerreros, de obreros, para que ayuden a ese cuerpo de Cristo a que se perfeccionen cada día más. Por eso en ese momento de dificultad viene la recomendación más grande, es acércate al Señor, acércate a tu iglesia, acércate a aquellos que pueden darte una palabra de bendición. Y ese ejercicio que hablaba la hermana Karen, lo que hace finalmente es someter el pensamiento, es ponerlo en control. Yo estoy pensando esto, lo anoto, me doy cuenta de dónde viene, cuál es la necesidad, cuál es la intención de mi corazón, y lo gestiono, es decir, hago algo. Exacto. Incluso, a ver, nosotros le hablamos acerca del tema del proceso transformacional. Acá en la iglesia amamos su presencia. Cuando usted llega y le entrega su vida a Cristo, se le recomienda iniciar el proceso transformacional, que son una serie de niveles o ciclos de aprendizaje, donde va a tener pues varios, digámoslo así, enseñanzas como los fundamentos, y son niveles. Llega a un nivel que es uno de los últimos niveles que hablábamos, de restauración 2. Incluso yo lo hablaba con el hermano Ricardo porque yo estuve allí, y se hace una bitácora. Para mí eso fue algo que nunca lo había visto en otro lugar, hablándolo en una iglesia. Sí tenía conocimiento pues por medio de, digamos, de que mi carrera, pero nunca la había visto en una iglesia, y me llamó mucho la atención de que acá se realizara. Y es esa bitácora para confrontar los pensamientos que nos llevan al pecado, que nos llevan a una vida de pronto de angustia, de dolor, de tristeza. Y esa bitácora es un cuaderno donde se anotan este tipo de pensamientos y se confrontan a la luz de la palabra. Y es también el ejercicio que hablábamos anteriormente. Entonces es una herramienta también que la iglesia nos ha dado, y que por medio de la palabra nosotros lo podemos ver. Y ahora usted que está en su casa, que tiene su Biblia allí, ya lo tiene todo: una Biblia, un cuaderno, un lápiz o un lapicero para empezar a hacer esta bitácora. Créame que desde que usted lo empiece a hacer, va a notar la diferencia en sus pensamientos y en la realidad que usted está creando para su vida. Ahora, pensamientos como ¿cuáles, hermano Ricardo? Mis hermanos, algo que pasa mucho en el mundo y nos dejamos afectar por eso. Todo está mal, yo no voy a poder, cuando la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren esa palabra tan maravillosa. Es que mi problema es muy grande, ¿quién lo va a solucionar? ¿Cómo voy a hacer? Cuando Dios es un poderoso gigante que va delante de ti.
cuando nosotros confrontamos el problema y el argumento que tenemos en nuestra mente con la palabra de Dios, nos damos cuenta que le estamos dando más poder a un argumento del mundo, del enemigo muchas veces, cuando la palabra de Dios a nosotros, sus hijos, nos está declarando unas verdades y certezas por las cuales vamos a ser más que vencedores. Entonces, mis amados hermanos, miren la importancia de dejarse guiar por la palabra de Dios, dedicarle tiempo a la lectura de la palabra. Hay una estrategia que utilizamos nosotros los maestros en la iglesia también, y alentamos a los hermanos a que investiguen por temáticas, que es otra forma de leer la Biblia, ¿no? Quiero buscar sobre las relaciones de pareja, y empiezan a buscar según esas recomendaciones, en donde ahí sí sirve Google. Sí. Ahí sí sirve Google para darnos recomendaciones, podemos leer y nos va a edificar muchísimo. En la palabra de Dios de pronto a veces nos podemos perder un poco, pero podemos, si nos direccionamos por la ayuda de tantos hermanos que hay en la iglesia, que tienen ese trabajo ministerial de la maestría, por los pastores que están siempre dispuestos, y bueno, y en ausencia de ellos, si buscamos esa ayuda de las redes sociales o del Google, que nos diga qué hago frente a tal situación, siempre va a aparecer un aprendizaje que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Pero lo importante es no dejar el problema allí, sino enfrentarlo, es confesarlo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él nos va a ayudar a enfrentar la dificultad. No digas que ese pecado es tan feo que mejor no se lo digo a Dios. Dios ya lo sabe hace rato. Y Él lo que está esperando es que tú, con humildad y temor de Él, le entregues esa dificultad, le digas tu problema y encuentres todo el respaldo para enfrentar tu problema. Así es. Bueno, y hablábamos acerca de los pensamientos y cómo llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Entonces vemos también qué tipos de pensamientos Dios no quiere en nuestra vida, y de esto lo vamos a hablar porque vamos a confrontar ese tipo de pensamientos en esta hora. Y empezamos, por ejemplo, con los pensamientos de condenación y acusación que se pueden presentar en nosotros como cristianos en nuestra vida. ¿Por qué estos pensamientos llegan a nuestra vida? Porque hablaba el hermano Ricardo acerca del pecado. Somos muy conscientes del pecado, pero muchas veces lo dejamos, pedimos perdón, pero nos seguimos culpando a nosotros mismos y lo seguimos trayendo a nuestra vida. Nos seguimos acusando, nos seguimos condenando por el pecado, cuando el Señor ha prometido limpiarnos de él si nosotros venimos ante Él y con arrepentimiento genuino. Entonces, saber distinguir entre la convicción de pecado y la condenación, perdón. Si hemos pecado, pidamos perdón, porque la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Entonces, si yo he pecado, pido perdón, pero sé que soy redimida de mis pecados por medio de la sangre de Cristo, y que no puedo traer más pensamientos de condenación. Ojo, si yo ya me aparté de ese pecado, si yo pedí perdón y ya me aparté de ese pecado, ¿por qué voy a seguir trayendo ese pecado a mi vida? ¿Por qué voy a seguir con pensamientos acusatorios en mi cabeza cuando no me van a hacer crecer espiritualmente? Entonces, la convicción del pecado, el Espíritu Santo nos lleva a Dios y nos hace ese cambio y nos hace esa transformación, esa restauración. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo ya reconocí mi pecado, me arrepentí, me aparté de mi pecado, porque ojo, hago énfasis en esto, no es solo cuestión de pedir perdón y arrepentirse, sino para que haya un arrepentimiento genuino debemos apartarnos del pecado, debemos ya no hacerlo más para que yo pueda continuar con él. Es como la historia de la mujer que iba a ser apedreada y el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Nadie la lanzó, pero luego le dijo a la mujer, vete y no peques más, porque ahí es donde está la dificultad, ¿no? Muchos podemos pedir perdón, pero no nos alejamos del pecado, nos quedamos allí, y peor aún, practicamos el pecado, lo volvemos algo que es costumbre y lo ocultamos y creemos que Dios lo ve como algo normal, y aquí es donde está la palabra, donde tenemos que confrontar esa fortaleza mental que debemos derrumbar. Muchos pensamientos en nuestra mente se convierten en problema.
voy a colocar un ejemplo, es que los hombres son malos. Eso es una mentira del mundo. Los hombres de Dios, las personas que pasan por todo este proceso a través de la palabra, obviamente piden perdón a Dios, cambian su comportamiento y son fieles a lo que dice la palabra. Entonces, digamos que todo ese proceso hace que esa mentira del diablo, que es los hombres son malos, caiga derribada. Y así hay muchas más, como por ejemplo, es que hay que ser vivo. El vivo vive del bobo, que es una alusión a digámoslo así, a permitir ciertas mentiras, hasta robos, ser avivato frente al otro. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, exactamente, y nos damos cuenta que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama fortalezas mentales, es uno de los temas que vemos también en Restauración 2, y finalmente en esta temática que estamos hablando del campo de batalla del enemigo, lo que quiere decir es que hay puntos que no presentamos delante de Dios y es a través de los cuales trabaja el enemigo en nuestra mente. Si nosotros nos aferramos a una mentira de ellas creyendo que es verdadera, empieza a generar efecto directo en nuestro comportamiento y en nuestra vida, y ahí es cuando le damos pie a que él con sus dardos nos desestabilice y nos haga sentir mal. Pero hay que llegar delante del Señor, hay que confesarle nuestros pecados, hay que decir qué está pasando, porque no sirve de nada simplemente decir, Dios, perdóname todos mis pecados, porque decir eso es no decir absolutamente nada. Claro, él lo sabe, pero él lo que busca es que tú sinceres tu corazón, que lo abras delante de él, le confieses, le digas qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que está pasando mal, y le pidas ayuda. Finalmente el Señor te perdonará y tu camino va a cambiar. Pero en todo este proceso está esa honestidad que debemos tener delante del Señor para plantearle nuestras dificultades y poder recibir su apoyo. Hay un versículo bíblico que les quiero compartir y es 2 Corintios 7:10, que dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchas veces las personas en el mundo se quedan pensando y pensando y pensando y pensando y no llegan a ningún lugar, o muchas veces piensan tanto que no encuentran soluciones y terminan pensando que lo mejor es tomar las peores decisiones. Y en este sentido lo que dice la palabra es que cuando hay una tristeza tan profunda que me acerca a Dios, esa es una tristeza que verdaderamente va a enriquecer nuestras vidas. Entonces acerquémonos al Señor con ese corazón contrito, humillado, mostrémosles nuestra dificultad y Él nos va a sacar de toda esa dificultad que podamos tener. Así es, bueno, y confrontando todo tipo de pensamientos, hablábamos de pensamientos de condenación, pero también pensamientos de duda. Es normal que en nuestra vida se presente muchas veces la duda, sí, pero somos nosotros los que decidimos darle parte a eso, sí, ser personas incrédulas y dejar que esto nos agobie. La palabra del Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Miren que esto nos da certeza. Los pensamientos de duda también van direccionados a nuestro futuro. Muchas veces decimos, ay, pero si hago esto, ¿qué será de mi vida? No sé qué. El Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. O sea, Él ya los tiene. Él es una certeza que Él nos está dando. Dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. O sea, que en nuestro futuro no va a haber incertidumbre, no va a haber si nosotros lo ponemos, llevamos ese pensamiento cautivo y si nosotros lo confrontamos con la palabra, cuando el Señor nos dice que son pensamientos de bien y de esperanza para nuestro futuro. Otro tipo de pensamiento que normalmente podemos tener es pensamiento de temor. Nosotros podemos llegar ante el Señor con pensamientos de temor frente a muchas cosas, frente al futuro, nuestra familia, nuestro sustento económico, nuestra salud
dependiendo de la circunstancia en la que usted se encuentre. Pero el Señor también nos habla en su palabra y confrontamos esto cuando nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y nos habla de estar presente siempre. Aunque nosotros podamos presentar temor en algunas situaciones de nuestra vida, Él nos dice que Él va a estar con nosotros, nos da esa confianza para enfrentar esos pensamientos de temor. O cuando nos dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo porque yo estoy contigo, yo soy tu Señor, tu Dios, en Josué 1:9 nos dice. Entonces es como tomamos la palabra del Señor y confrontamos estos pensamientos de temor que vienen a nuestra vida. Los malos pensamientos o imaginaciones que vienen a nuestra mente también son pensamientos que debemos confrontar conforme la palabra, conforme la herramienta que nos ha dado Dios. La Biblia dice en Filipenses 4:8, nuestras mentes nunca pueden estar vacías. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Nos está dando una guianza de pensamiento. Mire que la Biblia es muy acertada y va muy a las necesidades que nosotros tenemos, y nos dice, pensad en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Nos está dando una guía de cómo debemos afrontar nuestros pensamientos. Ese versículo es resumido el pensamiento de Cristo, lo que nosotros debemos reflejar en cada uno de nuestros comportamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Nos está diciendo, no pienses en mentiras, no te metas en la película de la telenovela, no te metas en esa fantasía de lo que podría ser o no podría ser. Quédese en lo justo, en lo que es verdadero, todo lo honesto. Si tú empiezas a pensar en cosas deshonestas, en la mentira, en las situaciones que no son de Dios, obviamente ahí va a llegar la ansiedad, va a llegar la sensación de que se está pecando, se está haciendo algo mal. Entonces, miren cómo el Señor en esta palabra nos está diciendo puntualmente lo que tenemos que hacer. Pensar en lo justo, en lo que debe ser, no en las cosas equivocadas, en todo lo puro. ¿Por qué ponerme a pensar en cosas dañinas, lesivas? ¿Por qué mirar cosas que me van a llevar el pensamiento a cosas que no son puras? Todo lo amable, mis amados hermanos, esa es una invitación a que a todos saludemos, a todos mostremos y le reflejemos esa imagen de Cristo con ese saludo cordial, con esa palabra de bienvenida, de gusto en verlo. Eso va a mostrar que esa persona es importante, y cuando hablamos de esa forma reflejamos a Cristo Jesús y mostramos cómo debe ser ese carácter y la mente de Cristo. Todo lo que es de buen nombre, en eso hay que hablar. ¿Por qué ponemos en nuestra boca palabras de maldición? ¿Por qué hablamos mal de alguien? ¿Por qué criticando a un político terminamos maldiciendo nuestro país, que es el lugar donde vivimos? Finalmente, mis amados hermanos, tenemos que alabar a nuestro Señor, como dice este versículo. En vez de hablar palabras de maldición, alaba al Señor. No hay nada más justo que eso. Él hizo el máximo de los sacrificios, la máxima expresión de amor por nosotros. Él se merece toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra, mis amados hermanos. Finalmente, para concluir, esa batalla que pueden vivir todos los hermanos en Cristo Jesús y todos los que están en el mundo van a ser vencedores si siempre van a estar acompañados de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del direccionamiento del Espíritu Santo, de todas las herramientas que nuestro Padre maravilloso ha destinado para nosotros.